¿Has visto el modelo de regresión logística? Estás viendo la función de pérdida que mide que también te está yendo en un solo ejemplo de entrenamiento. También has visto la función de costo que mide que también están funcionando tus parámetros W y B en todo tu entrenamiento. Conjunto de entrenamiento. Ahora hablemos sobre cómo puede usar el algoritmo de descenso de gradiente para entrenar o aprender los parámetros W en su conjunto de entrenamiento. Para resumir, aquí está el conocido algoritmo de regresión logística y tenemos en la segunda línea la función de costo J, que es una función de sus parámetros W y B y eso se define como el promedio, por lo que es un sobre m veces de parte de esta función de pérdida, por lo que la función de pérdida mide que también los resultados de sus algoritmos y que en cada uno de los ejemplos de entrenamiento se acumula en comparación con el terreno. Etiqueta de verdad y en cada uno de los ejemplos de entrenamiento y la fórmula completa se expande a la derecha para que la función de costo mida que también están funcionando sus parámetros W y B en el conjunto de entrenamiento, de modo que para aprender el conjunto de parámetros W y B parece natural que queramos encontrar W que haga que la función de costo J de W, sea lo más pequeña posible. Así que aquí hay una ilustración del descenso de gradiente en este diagrama. Los ejes horizontales representan su espacio de parámetros W y B. En la práctica W puede ser mucho mayor dimensional, pero para los propósitos de trazar, ilustremos W como un solo número real y B como un solo número real. La función de costo J de W es entonces alguna superficie sobre estos ejes horizontales V, por lo que la altura de la superficie representa el valor de J, V en un punto determinado y lo que queremos hacer es encontrar un valor de W y B que corresponda al mínimo de la función de costo J. Resulta que esta función J es una función convexa, por lo que es solo una gran bowl, ya sabes. Esta es una función convexa y esto, a diferencia de funciones que se ven así, que no son convexas y tienen muchos óptimos locales diferentes, por lo que el hecho de que nuestra función de costo J de U, como se define aquí, sea convexa es una de las grandes razones por las que usamos esta función de costo particular J para la regresión logística, así que para encontrar un buen valor para los parámetros, lo que haremos es inicializar W y B a algún valor inicial que hemos denotado con ese pequeño punto, por lo que la regresión del distrito casi cualquier método de inicialización funciona, normalmente inicializas los valores a cero. La inicialización aleatoria también funciona, pero la gente no suele rellenar la regresión, pero debido a que esta función es convexa, no importa dónde inicialices, deberías llegar al mismo punto o aproximadamente al mismo punto. Y lo que hace el descenso en gradiente es que comienza en ese punto inicial y luego da un paso en la dirección de descenso más pronunciado, por lo que después de un paso de descenso en gradiente podría terminar allí porque está tratando de dar un paso cuesta abajo en la dirección del descenso más pronunciado o como rápidamente hacia abajo lo más bajo posible, por lo que es una iteración del descenso de gradiente y después de dos iteraciones en el sentido de que podría pasar allí tres iteraciones y así sucesivamente. Ahora está oculto en la parte posterior de la gráfica hasta que, con suerte, eventualmente converja a este óptimo global o llegue a algo cercano al óptimo global, por lo que esta imagen ilustra el algoritmo de descenso de gradiente. Escribamos un poco más de detalles con fines ilustrativos. Digamos que hay alguna función J de W que desea minimizar y tal vez esa función se vea así. Esto para que sea más fácil de dibujar. Voy a ignorar B por ahora solo para que haya un gráfico unidimensional en lugar de un gráfico de dimensiones superiores para que el descenso de gradiente haga esto. Realizaremos repetidamente la siguiente actualización y tomaremos el valor
de W y actualizarlo, usaré dos puntos iguales para representar la actualización de W, así que establezca W en W tiempos alfa de los revestimientos y esta es una derivada de Dejudo. Lo haré repetidamente hasta que el algoritmo converja, por lo que aquí hay un par de puntos en la notación alfa. La tasa de aprendizaje y controla el tamaño del paso que damos en cada iteración del descenso de gradiente. Hablaremos más adelante sobre algunas formas de elegir la tasa de aprendizaje alfa y, en segundo lugar, esta cantidad aquí, esto es un derivado, son básicamente las actualizaciones o el cambio que desea. Para nombrar los parámetros W cuando comencemos a escribir código para implementar el descenso de gradiente, usaremos la convención de que el nombre de la variable en nuestro código do se usará para representar este término derivado, de modo que cuando escriba el código escriba algo como W igual a 2 puntos es igual a W menos alfa multiplicado por do, por lo que usamos do como nombre de variable para representar este término derivado. Ahora asegurémonos de que esta actualización de descenso de gradiente tenga sentido. Digamos que W estuvo aquí, así que estás en este punto. La función de costo j de W recuerda que la definición de derivada es la pendiente de una función en el punto, por lo que la pendiente de una función es realmente, sabes, la altura dividida por el ancho. Hay un pequeño triángulo aquí en esta tangente a W en ese punto, por lo que aquí la derivada es un valor positivo se actualiza en W menos una tasa de aprendizaje multiplicada por la derivada es positiva, por lo que terminas restando de W, por lo que terminas dando un paso hacia la izquierda, por lo que los descensos de gradiente serían, ya sabes, haz que tu algoritmo disminuya lentamente el parámetro si comenzaste con este valor grande de W como otro ejemplo, si W estuviera aquí, entonces en este punto la pendiente aquí ODGBU será negativa y, por lo tanto, la actualización del descenso de gradiente restaría alfa, multiplicado por un número negativo y así, aumentando lentamente W, de modo que al final estás haciendo que W sea mayor, lo que genera vibraciones excesivas de descenso verde, de modo que, con suerte, si inicializas el descenso de gradiente a la izquierda o a la derecha, te moverás hacia este mínimo global. Aquí, si no estás familiarizado con las derivadas de cálculo y lo que significa este término de J de UDU, no te preocupes demasiado, hablaremos un poco más sobre las derivadas en el siguiente video. Si tienes un conocimiento profundo de cálculo, quizás podrás tener intuiciones más profundas sobre cómo funcionan las redes neuronales, pero incluso si no estás tan familiarizado con el cálculo, en los próximos videos te daremos suficientes intuiciones sobre las derivadas y el cálculo para que puedas usar las redes neuronales de manera efectiva. Redes, pero la intuición general por ahora es que este término representa la pendiente de la función y queremos saber la pendiente de la función en la configuración actual de los parámetros para que podamos tomar estos pasos de descenso más pronunciado para saber en qué dirección intervenir para ir cuesta abajo en la función de costo j, por lo que escribimos nuestro descenso de gradiente para j de W si solo W fuera su parámetro en la regresión logística, su función de costo es una función tanto de W como de B, por lo que en ese caso el bucle interno nuestro descenso de gradiente, que es esto aquí, lo que tienes que repetir es lo siguiente. Terminas actualizando W como W menos la tasa de aprendizaje multiplicada por la derivada de J de W con respecto a W y actualizas B como B menos la tasa de aprendizaje multiplicada por la derivada de la función de costo con respecto a B, por lo que estas dos ecuaciones en la parte inferior son la actualización real que implementas como comentario aparte. Solo quiero mencionar una convención de notación en cálculo que es un poco confusa para algunas personas y no creo que sea muy importante.
que entiendes cálculo, pero en caso de que veas esto, quiero asegurarme de que no pienses demasiado en esto, que es que en cálculo, este término aquí en realidad se escribe de la siguiente manera con ese divertido símbolo garabato, por lo que este símbolo en realidad es solo una ubicación profunda en una fuente elegante en una fuente estilizada, pero cuando ves esta expresión, todo lo que esto significa es que esto es j de w, veo realmente la pendiente de la función j de w, b cuánto se inclina esa función en la dirección w y la regla de la notación en cálculo que creo que está en el artículo total, pero la regla en la notación para cálculo que creo que simplemente hace las cosas mucho más complicadas de lo necesario es que si j es una función de dos o más variables, entonces de usar de minúscula, usas este símbolo divertido, esto se llama símbolo de derivada parcial, pero no te preocupes por esto y si j es una función de solo una variable, entonces usas de minúscula, así que la única diferencia, pero quieres usar este parcial divertido. El símbolo de derivada o de minúscula como lo hicimos arriba es si j es una función de dos o más variables, en cuyo caso usas este símbolo, el símbolo de derivada parcial o vj es solo una función de una variable, entonces usas p minúscula. Esta es una de esas divertidas reglas de notación y cálculo que creo que simplemente complican las cosas más de lo necesario, pero si ves este símbolo de derivada parcial ahora, todo lo que significa es que estás midiendo la pendiente de la función con respecto a una de las variables y de manera similar, debe adherirse al cálculo de notación matemática formalmente correcto que ya conoce porque aquí j tiene dos entradas, no solo una. Esto en la parte inferior debe escribirse con esta derivada parcial simple, pero en realidad significa lo mismo, ya que sabe casi lo mismo que minúsculas. Finalmente, cuando implementes esto en el código, usaremos la convención de que esta cantidad realmente es la cantidad por la cual actualizas W se indicará como la variable do en tu código y esta cantidad es la cantidad por la cual deseas actualizar b, denote por la variable b en su código. Así es como puede implementar directamente en enviar ahora si no ha visto los refugios de cálculo. Sé que podrían parecer muchas más derivadas en cálculo de las que podría sentirse cómodo hasta ahora, pero si te sientes así, no te preocupes, en el siguiente video te daremos una mejor intuición sobre las derivadas e incluso sin una comprensión matemática profunda del cálculo, simplemente una comprensión intuitiva del cálculo. Podrás hacer nuevos. Las redes funcionan de manera efectiva, así que pasemos al siguiente video donde hablamos un poco más sobre derivados.